Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Gracias a Dios por esta mañana que podemos estar reunidos para darle gloria, honra y alabanza a nuestro grande, soberano Dios. Esta mañana también a ser expuestos a la predicación de su palabra, por lo cual debemos en adoración poner atención y ser instruidos en estas doctrinas, pero también en la vida práctica por medio de su palabra, la cual es la verdad que nos santifica. Y por esa razón les voy a pedir que me acompañen, continuando con nuestros estudios, con nuestras exposiciones en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, capítulo 11, habiendo comenzado ya este capítulo. Y continuando, Romanos capítulo 11, a partir del versículo 11. Romanos capítulo 11, a partir del versículo 11, dice la palabra de Dios. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a ustedes hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, si de alguna manera puedo causarles celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida de entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si es arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. No es cierto. Fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas satanero, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado, y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Padre, Dios eterno y bendito, gracias te damos por esta mañana y las preciosas verdades que hemos cantado para tu gloria y tu adoración. Pero también te damos gracias por pasajes así que nos hacen ser humildes a la realidad de que tú nos has salvado por gracia, de que en la salvación no hay jactancia, de que tú has hecho toda la obra en la cual tú nos has traído en Jesucristo. Tú has reunido un pueblo para tu gloria. Te pido que nos hables en esta mañana, nos enseñes a través de esa porción de texto, y damos gloria a ti por tu palabra, la cual es la verdad que nos santifica. Ayuda a tu iglesia y sé con nosotros en esta mañana al ver este texto. Amén. Imaginen a un hábil jardinero paseando por un viejo olivar. Uno de los árboles que antes muy floreciente se ha marchitado en algunos lugares. Sus ramas están ya secas y sin fruto. Un jardinero experimentado no arranca el árbol de raíz, sino que con mucho cuidado poda esas partes que ya están dañadas, va cortando las ramas muertas. Luego, para su sorpresa, toma ramas frescas y silvestres
ramas que no pertenecen a ese árbol cultivado, y comienza cuidadosamente a injertarlas en ese árbol. Con el tiempo ocurre algo extraordinario. Esas ramas silvestres que se nutren de la rica raíz del árbol cultivado comienzan a crecer y dar fruto. Dan fruto no de su propia fuerza, sino de la fuerza de la raíz que ahora las nutre. Y puede parecer más que una simple ilustración, pero este es un proceso real y eficiente. Esto es conocido como injerto y es una verdadera práctica hortícola. Es un término de agricultura que era usado aún en los tiempos de Pablo. Así es como describen esta práctica. El injerto es el proceso de tomar una rama llamada vástago de una planta y unirla al tronco o sistema radicular llamado portainjerto de otra. Los tejidos vasculares eventualmente crecen juntos y la rama injertada obtiene nutrientes del portainjerto. En el caso de los olivos, como menciona Pablo en este caso, los olivos cultivados, domesticados para obtener mejores frutos, podrían volverse menos productivos con el tiempo. Las ramas de olivo silvestre, aunque naturalmente son menos fructíferas, podrían injertarse en el árbol cultivado para revitalizarlo, estimular el crecimiento y ayudar a que todo el árbol generara más fruto. Y Pablo usa esta ilustración precisamente en nuestro texto de una forma brillante. Es algo que tiene fundamento histórico y que era también familiar para sus lectores, así como espiritualmente también es rico para mostrar una realidad espiritual, una realidad que muchos no ven, y que es que solo hay un pueblo de Dios y está arraigado en las promesas del pacto. Las promesas del pacto también son para nosotros los gentiles, y Pablo ha usado pasajes del Antiguo Testamento para mostrar eso. Promesas a Israel que incluían a todas las naciones. Pero por el otro lado, eso indica que la raíz principal, que es Israel, no puede ser cortada. Y eso es lo que observábamos la ocasión anterior. Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Observamos cómo Dios se mantiene fiel a su pacto con su pueblo, y por esa fidelidad Dios no ha desechado a Israel. Y Pablo lo demuestra por el remanente que siempre ha estado. Es un patrón que vemos en el Antiguo Testamento, en medio de la rebeldía de este pueblo necio, que Dios siempre se reservó un remanente. Y pone el ejemplo de Elías cuando suplica en contra de Israel, de cómo todo el pueblo se había desviado, se había ido y solo él había quedado. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla a Baal. Y entonces, como conclusión de eso, Pablo aclara que a Israel le ha venido un endurecimiento judicial de parte de Dios que había sido incluso profetizado. Y por eso en su mayoría estaban rechazando el Evangelio. Y todo dentro del mismo plan de redención o pacto de redención eterna. Dios estaba salvando ese remanente de Israel. Pero ahora, dentro de ese plan ya establecido y según las promesas del mismo pacto, ahora los gentiles han sido agregados a este pueblo. Ahora los gentiles son incluidos en gracia, no reemplazando a Israel, sino formando como uno solo el pueblo de Dios. Eso es lo que Pablo explica en Efesios 2, hablando a los gentiles, de los versículos 11 al 14. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles, estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz,
y de ambos pueblos, es decir, Israel y los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y es precisamente lo que ha enseñado por toda la carta a los romanos. No hay judío, no hay gentil, ni mexicano, ni colombiano, no hay distinción. Todos somos un mismo pueblo en Cristo por una misma sangre. La preciosa sangre de Jesucristo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Efesios 4, del 5 al 6. En el plan soberano de Dios para la redención, incluido el juicio y la misericordia, y eso siempre ha sido en toda la historia principalmente para su gloria. Es la fe y no la etnia lo que marca la membresía al pacto. Nunca ha existido otra forma. Y Abraham, antes de Israel, antes de que Israel fuera formado, su fe, dice, le fue contada por justicia. Y eso tampoco está separado de Cristo. Por eso, es por lo que Pablo en Romanos 9 dice esto. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos son hijos por ser descendientes de Abraham. Entonces, es según la promesa donde solo Dios puede cumplir el requisito para pertenecer a Israel. No la etnia, ni la descendencia física, no las obras, ni la voluntad. Pero esto aplica no solo para los judíos, también la realidad para los gentiles. Y eso es lo que ahora Pablo va a explicar. La salvación de los gentiles dentro del mismo plan eterno de redención que es en Cristo Jesús. Y eso, el mismo plan eterno que también había sido prometido a Israel. Siempre ha sido el mismo pacto de gracia a través de toda la historia de la redención. El hecho de que ya no hay nada especial para la nación de Israel. Los pactos de la promesa por la fe, que es la verdadera Israel, la siguen haciendo la base de todo. Por eso, Pablo aún lo llama su pueblo. Y aunque no haya futuro para la nación de Israel como etnia o nación, siguen siendo el pueblo amado de Dios. Y de allí es donde se abrió la puerta a nosotros, los gentiles. Y Pablo nos muestra que todo esto que estaba pasando, que había sido profetizado, tenía un propósito dentro del plan eterno de redención. Y entramos al texto, versículo 11. Versículo 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Recordando el contexto anterior, Dios había traído un juicio a Israel como nación. Un juicio de una ceguera y una sordera espiritual profetizado en el Antiguo Testamento por causa de su desobediencia, que, como observábamos en el capítulo 10, fue por su propia culpa. Y como observábamos del versículo 1 al 10, la ocasión anterior, está tratando con la Israel étnica. Y aquí, al hacer esa pregunta, está relacionada con esa Israel como nación. Y Dios no ha desechado a su pueblo, sino que se reservó un remanente de Israel para que Israel no desapareciera. Entonces podemos decir, como el versículo 25, como conclusión, que este juicio es un endurecimiento parcial y que la caída de Israel no es total. Y esa es la pregunta retórica de Pablo. ¿Tropezaron ya para caer? Es decir, ¿tropezaron y ya no podrán levantarse? Y claro, su respuesta es de ningún modo. De ningún modo. Israel no ha caído hasta la ruina de tal forma que jamás podrá levantarse. Israel no le aconteció como en los tiempos de Noé o como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Si observan la profecía del versículo 9, habla que Israel iba a tropezar con la piedra
de tropiezo, y sabemos que esa es la referencia a Cristo. Cristo es la piedra de tropiezo para los judíos. Y además, considerando la ceguera y la sordera espiritual de todo Israel, excepto por el remanente. Quiere decir que ya no hay salvación para ellos. Es decir, tropezaron con Cristo para que ya no haya salvación. Que ya Israel está en total perdición. Que ahora ellos son los que están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ya no hay esperanza para los judíos. Pablo dice, de ningún modo. No es lo que significa, dice Pablo. Y es importante entender, porque el resto de este capítulo es la explicación de Pablo a esta respuesta. Como veremos en estos versículos, Dios tiene un propósito en el tropiezo y en la apostasía de Israel. Y es un propósito doble. Y el primero que podemos ver es que por la caída parcial de Israel se había abierto la puerta a la salvación a los gentiles. Versículo 11. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles. Entonces podemos ver que en los propósitos redentores de Dios, habiendo profetizado su caída con la piedra de tropiezo y su juicio parcial, Dios tenía intencionado salvar a los gentiles. Incluso en el versículo 15 habla de esto en términos de reconciliación. Dios quien reconcilia al mundo consigo mismo. Como dice 2 Corintios 15:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Esa reconciliación es por medio del Evangelio. Y ahora, no está hablando de que todo ser humano, como algunos les gusta interpretar, de que esto habla todo ser humano, está usando las palabras mundo y gentiles de la misma manera que está usando la palabra Israel. Usa esas palabras para hablar de un todo, de un conjunto más que de una totalidad. Pablo, como era costumbre, él iba y le gustaba entrar a las sinagogas a predicar, y lo vemos de hecho en Hechos 13, cuando estaban en Antioquía. El primero va y les predica a los judíos para después irse con los gentiles. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, hablando a los judíos, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Y aquí cita al profeta Isaías en Isaías capítulo 49 versículo 6. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Isaías 49, 6. Pero en segundo lugar, tenía otro propósito en medio de esto. Dice, para causarles celos. Y es lo mismo que dice Pablo quiere hacer él con su ministerio en el versículo 13. Yo soy apóstol de los gentiles. Ese fue el llamado que Pablo recibió de ir a los gentiles a predicar el evangelio. Yo soy apóstol de los gentiles. Honro mi ministerio. Yo voy y predico a los gentiles. Si en alguna manera, dice, puedo causarles celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Esa era la intención también de Pablo al honrar su ministerio. Recuerden que el capítulo 9, así es como comienza, y el capítulo 10, él tenía un fuerte deseo por la salvación de sus compatriotas, los judíos. Él deseaba ver salvación en medio de los judíos. Y aquí lo dice, que él honraba su ministerio también para causarles celos. Era el propósito en el plan de redención de Dios, que al abrir la puerta a los gentiles, los judíos fueron puestos a celos, y aquí dice, y salvar a algunos de ellos. Entonces Pablo está dejando claro que el rechazo del Mesías por parte de Israel no es el fin del plan de Dios para ellos,
sino el medio para provocarlos a celos mientras la salvación se expande a los gentiles. Él honra su ministerio a los gentiles con ese fuerte deseo de causarles celo salvífico a los judíos. Si todo mi esfuerzo, dice, es para salvar a algunos de ellos, entonces honro mi ministerio. Entonces su tropiezo es tanto de bendición para los gentiles como bendición para Israel. Es para salvación de los gentiles como para salvación de los judíos. Entonces Dios permite que los judíos tropiecen para salvación de los gentiles y salva gentiles para salvar a los judíos. Versículo 12. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Es para que los judíos dijeran: hey, mi Dios los está salvando a ellos. ¿Cuánto más si yo tengo las promesas de los padres? Yo soy descendiente de Abraham. Ahora, aquí es necesario explicar esa frase. ¿Cuánto más será su plenitud? El texto compara lo que Israel perdió con el beneficio o riquezas que los gentiles ganaron. Dice: su transgresión, riqueza para el mundo; su fracaso, riqueza para los gentiles. Por lo tanto, ¿cuánta más riqueza será su plenitud? Y por el contexto está hablando de su salvación. Entonces, esa plenitud es con referencia a la salvación de los judíos. Y no está hablando en ninguna forma que esto sería algo futuro, sino más bien que era algo presente. Parece ser más bien que ese juicio de Dios y la apertura de salvación para los judíos por medio del Evangelio, y por lo tanto esa plenitud es la salvación completa de ese remanente escogido de los descendientes físicos de Israel. Y por eso continúa, versículo 13: pero a ustedes hablo, gentiles. Todo esto se los dice a los gentiles para que no crean que Israel ya ha sido desechado, ya ha sido olvidado. Ahora, esto pudiera indicar, como en otros pasajes, que había una especie de arrogancia contra los judíos. Y eso lo podemos observar, y es observado en distintos periodos de la iglesia cristiana. Hubo un desprecio por los judíos como pueblo. Eso es conocido como antisemitismo. Y eso es precisamente lo que Pablo está negando. Y debemos recordar que los judíos tenían un desprecio tremendo por los gentiles. Tenían la arrogancia de ser el pueblo de Dios, pero que no le obedecían. Se creían superiores, y ahora Dios ha volteado la mesa, por así decirlo. Ahora es el tiempo de los gentiles, y eso también puede generar cierta arrogancia. Pero no debe de haber ningún desprecio por ellos, porque dice: Dios no los ha desechado. Y en su gracia, en su plan soberano de redención, ellos también están incluidos, aún este remanente, que sean ganados para Cristo por medio de los celos a los gentiles. Entonces, en lugar de ser soberbios, debería más bien generar humildad. Porque Dios está usando a los gentiles para la salvación de su pueblo Israel. Por medio de los celos, por medio de esos celos. Versículo 15. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si por su tropiezo se abrió la salvación a todos, si uno de ellos cree, será igualmente recibido en gloria eterna. La misma salvación. Porque la salvación solo está en Cristo Jesús por la fe. Y esto confirma que en el plan de Dios no hay muchos pactos separados, es un solo plan
es un solo pacto de gracia en el cual serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, 3. Y ese es el mismo propósito que Dios tenía con el tropiezo de Israel: la salvación para todo el mundo. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2, 4. Eso es, no hay que romperse la cabeza ni ver si Israel tendrá un futuro o no. La salvación es para todo el mundo, por igual. Hay un solo camino. El Evangelio, como observábamos en el capítulo anterior, es para todo el mundo. El mismo mensaje de salvación. El pueblo de Dios, nos enseñan las Escrituras, estará conformado de toda tribu, lengua y nación, tanto de gentiles como de judíos. Porque no hay diferencia. Y eso es precisamente lo que pasa a explicar con esta ilustración. Versículo 16. Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Ahora, debemos recordar que para interpretar estos pasajes es necesario entender al autor. Pablo escribió en Romanos, no escribió Romanos 11 separado de todo el contexto de la carta de los Romanos, o que tenía algún otro propósito diferente. Él lleva una línea de pensamiento y por eso es importante entender también los términos que usa y en el contexto en que los usa. Por ejemplo, ese término masa ya lo he usado anteriormente en Romanos 9. Dice: ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Y la pregunta es, ¿tendrán la misma relación? Bueno, aquí está hablando de que esta masa es santa. Y si se está refiriendo particularmente a la nación de Israel como etnia, entonces Pablo tiene un serio problema, porque acaba de decir que la mayoría estaba rechazando al Evangelio. Aquellos que rechazan el Evangelio no pueden ser llamados santos. Los santos son aquellos que creen y abrazan el Evangelio. Y aquellos que creen es porque Dios los eligió. Y eso nos lleva de vuelta a Romanos 9. Dios tiene una masa general de la cual hace todos los seres humanos, los de honra para misericordia y los de deshonra para juicio. La masa que Dios usó para los vasos de honra es la única masa que podemos llamar santa por la gracia. Esta masa es santa porque es la masa para vasos de honra, refiriéndose a la Israel de Dios. Y más particularmente en este texto a la Israel dentro de la Israel. Entonces, sí está hablando de judíos solamente, pero de judíos que eran salvos. Eso apunta más particularmente a las primicias de Israel. Y por eso se dice el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, que los patriarcas son el primer pedazo de masa que es santo. La masa santa son todos los elegidos, porque solo hay un pacto de gracia, una sola salvación en Cristo Jesús, una sola iglesia de Dios, solo un pueblo santo escogido, y esa es la masa santa. Y va de acuerdo con lo que enseña Pablo en toda la carta, que en el Evangelio no hay judío y no hay gentil. Como mencionaba en Efesios 2:14, de dos pueblos hizo uno en Cristo. Pero aquí está usando esta alegoría para explicar esta realidad. Pero añade un ejemplo más y con más explicación, y es acerca del olivo y las ramas. Versículo 16. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, es el mismo significado con distinta alegoría. La raíz viene de Abraham y la promesa tal como nos explicó en Romanos capítulo 9. Toda la descendencia de Abraham es contada por la promesa. Por eso es por lo que por la fe nosotros también somos descendientes de Abraham. El árbol de olivo representa el pueblo del pacto que Dios tiene.
su raíz en las promesas de los patriarcas, particularmente en la promesa de Abraham. La raíz son las promesas del pacto a Abraham, como lo explica en Romanos capítulo 4, versículos 11 y 12. Y hay ramas, dice, que nacen de la raíz, que están muertas espiritualmente, y por lo tanto son cortadas. Versículo 17. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Aquí está explicando que estas ramas fueron desgajadas o cortadas de la raíz. Por lo tanto, no eran santas, no estaban vivas, no estaban dando fruto. Realmente no pertenecían a la verdadera raíz. Aquí las ramas naturales que fueron cortadas son los judíos que no creyeron en el Evangelio. Pero tú, les dice, son los gentiles, porque a ellos les está hablando, dice, es a ustedes los gentiles a quienes hablo esto. Los olivos silvestres que son injertados entonces son los gentiles que creen. Ahora, Pablo usa esta alegoría entre un olivo de casa, cuidado, y uno que encuentras por allá por la calle. Y Suger Michelin usa esa ilustración con una planta de su tierra llamada guasaba. Aquí nosotros podemos decir que nosotros éramos nopales. Plantas con espinas que crecen en zonas áridas. Y que, como nopal, Dios nos convirtió en ramas de olivo y nos injertó a la verdadera Israel. Dios te tomó a ti, que no pertenecías a la raíz, y te injertó, te añadió a esa raíz, y te añadió de tal forma como si hubieras pertenecido a la raíz, como si hubieras nacido de ella, y das fruto como parte de esa raíz. Y ahora, como el resto de las ramas que ya estaban, nosotros participamos con ellas de la gloria que ha sido prometida. Como dice, participantes con ellas de la rica savia. Y eso se refiere a los beneficios de la promesa hecha a Abraham por la fe. Y por eso nosotros también tenemos por la fe una relación personal con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y al explicar cómo es que los gentiles ahora son ramas injertadas, entonces no debería de haber algún tipo de arrogancia. Éramos ajenos a todo esto y ahora por Cristo somos hechos parte de eso. Por lo tanto, los gentiles no tienen nada de qué gloriarse para con los judíos, y eso lo explica Pablo como una advertencia para los gentiles. Versículo 18. No seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Hermanos, lo que Pablo nos está queriendo hacer ver es la realidad de que la salvación viene de los judíos, que el tiempo para nosotros se abrió en el tiempo establecido según la misericordia de Dios, pero que Dios lo abrió por medio de los judíos, que nosotros nunca fuimos directamente ramas de la raíz, pero que por la gracia que es conforme a la elección, nosotros ahora somos injertados a la raíz santa. Y esto Pablo lo tratará más en el capítulo 14, donde podremos ver que al parecer los gentiles estaban menospreciando a los judíos. Y eso es a veces una triste realidad en la iglesia, que llegan a ser antisemitas, antijudíos. Y eso, dice Pablo, está mal. Está adelantando esa explicación, que ya no son dos, sino que son uno mismo en Cristo. Ya no hay judío ni gentil, solo cristianos, solo hermanos en la fe.
No hay lugar para el orgullo del judío como judío, ni para el gentil de ningún modo. Y más, que los gentiles nunca deben olvidar la realidad de que al ser salvos por la gracia, están ahora siendo añadidos a la ciudadanía de la verdadera Israel celestial. Antes, dice Pablo, éramos ajenos a la ciudadanía, pero ahora, habiendo sido acercados, tenemos ciudadanía de la verdadera Israel. Y eso debe de quedar claro. No hay más promesas para la nación de Israel, no se espera nada futuro para la nación de Israel, pero sí es verdad que aún hoy hay un remanente de Israel que está siendo salvado. Aún hoy los judíos están siendo salvos por la fe en Jesucristo. Pero por el otro lado, dice a los gentiles que la iglesia no reemplaza a Israel, sino que los gentiles son añadidos a Israel, que es la verdadera iglesia del Dios vivo. Y es lo que vemos que se describe en el Nuevo Testamento. La iglesia es la verdadera Israel de Dios. Y por eso, aquí viene la advertencia de Pablo, versículo 19. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Es decir, quítate que ahí te voy. Yo soy el importante. Quiten a ese judío incrédulo y métanme a mí porque yo creo. Y dice Pablo, sí, muy cierto. Eso es verdad. Pero la razón no está en ti. Fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. En otras palabras, si fueron cortadas, es porque ellos no quisieron creer, desecharon el evangelio, responsabilidad humana. Pero si tú fuiste injertado, fue por la gracia conforme a la elección soberana. Por lo tanto, dice, no seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Si las ramas que ya pertenecían ahí fueron cortadas, tú que fuiste injertado, con mucha más razón serás cortado. Ahora, esto es parte de la alegoría para mostrar una verdad sobre la arrogancia de los gentiles, pero no está diciendo, se pudiera interpretar, no está diciendo que puedes perder tu salvación. Está hablando que si un judío que es incrédulo fue cortado de la raíz, tú que ni siquiera eres del mismo olivo, si permaneces en esa incredulidad serás perdonado. Pero eso no debe de haber lugar para ser altaneros con nadie, y menos por el hecho de haber nacido en cierta nación o no. Y esa es la idea de Pablo, que la diferencia física entre Israel y la iglesia es su representación, como mencioné en la ocasión anterior. Pero en cuanto a la salvación, la diferencia no está en la nacionalidad, sino en la gracia. En la gracia, ambos son salvos por la gracia. Entonces nosotros los gentiles no tenemos para nada de qué jactarnos. Y si nos gloriamos, solo nos gloriamos en el Señor. Hermanos, una fe verdadera no tiene jactancia de ninguna manera. Un cristiano ni siquiera puede presumir de su elección, porque no fue una elección por ti, como algunos la predican, que la elección fue por una fe que Dios anticipó, ¿no? La elección de Dios no está para nada en ti. La elección, dice la Biblia claramente, que es según la voluntad de Dios. Entonces, ni aún en eso te puedes jactar. No hay jactancia de ningún modo. Entonces dice, no seas altanero, sino teme. Esto debe de hacernos humildes. Y las iglesias, los creyentes, debemos de guardarnos de algún orgullo cultural.
de alguna forma de elitismo denominacional. Pero, sobre todo, debemos guardarnos del antisemitismo. Los judíos no son una raza distinta, son parte de la raza humana. Por lo tanto, no podemos jactarnos en nada. Recordar que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5, como para someternos, ser humildes y recordar que la salvación es del Señor. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario también tú serás cortado. Vemos aquí dos cosas: juicio y misericordia, severidad y bondad, castigo y salvación. Entonces Dios, por medio de Pablo, advierte contra la arrogancia de los gentiles, pero también hace un llamado a la perseverancia. Tienes la bondad de Dios, dice, si permaneces en su bondad. Esa es la condición. Si permaneces, es la perseverancia. Si tú perseveras, es porque realmente tú eres una rama injertada. Si no permaneces en la bondad de Dios, entonces tú eres un olivo silvestre con ilusiones de grandeza. Porque si no permaneces, si no perseveras, también tú, dice, serás cortado. La salvación se comprueba por la perseverancia. Pero Pablo no ha terminado ahí. A las ramas cortadas no las deja sin esperanza. No pudiera decir, ya fueron cortadas al fuego eterno. No. Pablo aún les deja esperanza. Fueron cortadas por incredulidad, pero, versículo 23, y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Así como ustedes deben permanecer en la fe, gentiles, para demostrar que son verdaderamente ramas injertadas, así también ellos, dice, que fueron cortados por su incredulidad, si no permanecen en su incredulidad, sino que proceden a la fe en Jesús, serán injertados también. Entonces podemos ver que la razón para ser injertados en la raíz es por medio de la fe en Jesucristo. El único medio de salvación es por medio del Evangelio, por medio de la fe en Jesucristo. Pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Y más si seguimos esta alegoría de Pablo, como bien explica en el versículo 24. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Considerando esta ilustración, es más natural que la rama que había sido cortada la injertes de nuevo, y va a tener más rapidez permanecer esa raíz a la cual ya pertenecía que una rama que no era natural de ese olivo. Si Dios fue poderoso para injertar algo no natural, ¿cuánto más lo natural podrá ser injertado? Porque no hay imposibles para Dios. Cualquier rama que fuera cortada, o cualquier olivo silvestre que cree en el Señor Jesús, será salvo e injertado en la raíz santa para vida eterna, para obtener también una ciudadanía de Israel por toda la eternidad. Entonces hay esperanza aún para Israel, por el remanente escogido que es salvo por la fe. Entonces no pienses que por haber sido cortados están ahora ellos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Ellos también pueden ser salvos por medio del mensaje del Evangelio. Y esto muestra su gran misericordia para con todos. Y eso es lo que veremos, que es mediante la siguiente ocasión. La misericordia para todos. Al injertar a esas ramas que habían sido cortadas, es decir, los judíos que no creyeron, Dios muestra su poder y su misericordia, que al creer estos judíos
serán injertados de vuelta a la raíz santa. ¡Qué gran esperanza aún para la nación de Israel! Y eso entonces es una gran esperanza para todo ser humano. La salvación que es en Cristo Jesús. Que si crees en Jesucristo con tu boca y lo confiesas, serás salvo. Termino con esto. Quiero dar unas aplicaciones rápidamente, pero también quiero aclarar algo del texto. Esta interpretación encaja con la postura amilenial y con la teología del pacto de gracia, porque demuestra la continuidad del pueblo de Dios como uno solo y no como dos entidades distintas, tal como lo enseña en Gálatas 3, 28 al 29. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Por lo tanto, no hay nada profetizado, ni se espera nada futuro para la nación étnica de Israel. Todas las profecías para Israel se cumplieron ya en Jesucristo. Y eso incluye lo profetizado acerca de la inclusión de los gentiles por medio de las promesas hechas a Israel. Pero también la inclusión de los judíos al presente reino de Cristo por la fe. Y con respecto al pacto, la verdadera membresía del pacto está marcada por la fe y la perseverancia, no por alguna identidad étnica o nacionalidad. Entonces, no todos los de Israel son de Israel, pero todo aquel que cree en Jesucristo es hecho un verdadero israelita. Esto refleja la fidelidad actual de Dios a sus promesas a Israel, no por medio de una restauración nacional, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. El pacto de redención eterna, el pacto de obras, están ahora cumplidos en el pacto de gracia en Cristo Jesús. Porque así como Adán falló, tuvo que venir un segundo Adán a corregir todo. Ese es Cristo. Cristo es el segundo Adán que cumplió el pacto de obras. Así también el primer Israel falló. Y entonces vino el verdadero Israel a formar una nación de todo pueblo, tribu, lengua y nación para reinar por siempre. Ese verdadero Israel es Cristo. Y todos los que son unidos a Él por la fe son hechos verdaderos israelitas. Entonces, veamos cómo ese texto debe de afectarnos a nosotros. En primer lugar, debería guardar nuestro corazón de la arrogancia. Tanto de la arrogancia y la soberbia cristiana, de ser superiores a otros cristianos, de ser superiores a los demás, de creerte el más maduro y de andar minimizando a otros hermanos. Tú también fuiste salvo por gracia. Pero aún peor, de sentirte orgulloso por tener la salvación y menospreciar a los incrédulos. No debe de haber ninguna presunción sobre la gracia, sino debemos mantenernos humildes sabiendo que la salvación es un regalo de Dios. En segundo lugar, esto debe de maravillarnos por la bondad y la severidad de Dios. Esto debe llevarnos a contemplar a Dios y de adorarle, de reflexionar en su grande misericordia, pero también de sus temibles juicios. Considera el juicio y el castigo que es sin Cristo y las grandes riquezas y de las bendiciones que tenemos en Cristo. Considera eso, contempla las maravillas de Dios. Es como para adorarle aún más por su grande amor. Maravillarte de su gran bondad y de su gran misericordia. En tercero, esto debe llevarnos a orar por todas las personas. Sí, incluso también para los judíos y por cualquier gentil, por cualquier ser humano que necesita a Cristo.
evangelizar a toda criatura, sin preocuparte por su nacionalidad o su religión o algo externo, sino realmente orar para que el nombre de Dios sea grande entre las naciones y cultivar un corazón hacia las misiones, de ir y predicar el Evangelio a cada rincón de la tierra y orar por las misiones y los misioneros. Debemos de ver por ese texto que Dios usa las fallas humanas. Él encamina el pecado del hombre para avanzar su plan de redención. Y eso nos debe enseñar a aprender a confiar en su grande misericordia soberana, aún en la salvación de nuestros seres queridos que no son salvos. Debemos entregárselos a Él, porque Él puede obrar lo que es imposible. Porque solo en Cristo está nuestra salvación. Es solo por la fe en su obra de expiación, por sus logros y en su nombre, en el cual hay salvación para todo aquel que cree. Amén. Vamos a orar. Padre Dios eterno, gracias por tu preciosa salvación, porque no había nada en nosotros el cual tú podías mirar. No hay nada que pudiéramos hacer, ningún requisito que pudiéramos cumplir. Es enteramente por tu voluntad, por tu gracia, que tú nos has dado salvación. Y así hay personas allá afuera que necesitan de Cristo. Ayúdanos a tener un corazón humilde, manso, un corazón preocupado por tu gloria, un corazón que está preocupado por las almas, que tiene una carga por las almas de los hombres. Ayúdanos a ser como Cristo y a valorar la obra que Él ha hecho por los pecadores. Ayúdanos a ver esto, a contemplarte a ti y a adorarte aún más por tu preciosa salvación. Pero también de aprender que tú nos has llamado a predicar el Evangelio a toda criatura. No andarnos preocupando si son judíos o gentiles, porque no hay diferencia. Porque tú no haces excepción de personas. Porque tú, Señor, salvarás con poder a todo aquel que cree en tu Hijo Jesucristo. Y así te pedimos, Señor, por la iglesia, para que la sigas transformando. Y yo sé que muchos de mis hermanos tienen esa carga, algunos familiares que aún no son salvos. Ayúdanos a ser luminares para tu gloria, en el cual podemos compartir el Evangelio y vivir el Evangelio para mostrar las buenas obras y así te glorifiquen a ti, Padre. Obra por medio de nosotros y de tu verdad y trae salvación a nuestros medios. Trae salvación a tu iglesia y ayúdanos a apreciar esas verdades, por lo cual, Señor, a lo cual tu Hijo Jesucristo dio su vida por nosotros, para perdonarnos todo pecado y hacernos parte de esta preciosa Israel que tú estás formando, para que estemos contigo en una ciudadanía perfecta, en una Jerusalén santa y perfecta por toda la eternidad. Bendito sea, Señor, y toda gloria en el nombre de Cristo. Amén. Amén.